incomodó hace ya unos días acerca de un tema que tiene que ver con el rey David. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Quién era? Algunos de ustedes lo tendrán muy presente porque leen mucho, me gusta mucho leer también el Antiguo Testamento. Y conocemos que Dios eligió a David, y cuando Samuel fue a la casa de Isaí, vio que David era la persona que por apariencia no representaba ser el futuro rey de Israel. Cuando nosotros miramos a David, era pequeño, débil físicamente. Era un cuidador de ovejas, no tenía instrucciones intelectuales. Sin embargo, Dios le dice a Samuel: no mire su apariencia, mira su corazón. Dios estaba interesado en el corazón de David. No era otra cosa la que miraba a Dios. Y el corazón no era un corazón de una persona perversa, sino una persona inocente, una persona temerosa. Y dice la Biblia que era el corazón conforme al corazón de Dios. Era lo que a Dios le gustaba. Amén. Pero este David, después de un montón de historia que podemos leer en el libro de Samuel, primera y segunda Samuel, vamos a leer muchísimo de David. Pero ¿sabe? Él conquistó reinos, conquistó lugares. Dios le dio el poder, le dio un hogar, le dio todo lo que él necesitaba. No le faltaba nada a David. Me gustaría haber sido amigo de David. Vieron que uno tiene un amigo de esos que no le falta nada y uno dice: aprende de ese porque algo habrá hecho o por algo el Señor lo eligió, ¿no es cierto? Y David no había hecho nada, solamente había sido elegido por Dios. Y cuando alguien es elegido, genera en nosotros irradia en nosotros una seguridad, ¿no es cierto? A veces vemos esos predicadores tan ungidos y yo quisiera ser amigo de ese, y a veces no llegamos porque hay muchos que también quieren ser amigos de ese. Yo no sé si ustedes están enterados, pero ayer ganó el Inter de Miami. ¿Qué tiene que ver esto? Pero todos quieren ser amigos de Messi, ¿o no? Se sacan fotos, hasta aún los del equipo contrario se sacan fotos. Cuando alguien irradia algo sobrenatural, no sé si lo de Messi será sobrenatural, no estoy para juzgar eso, pero sí quiero decir que David sí tenía algo sobrenatural. Era pequeño, no generaba un aspecto, él venció gigantes. Pero así como venció, llegó un momento en el cual tuvo en su corazón algo perverso. Comete adulterio con la mujer de uno de los soldados. Si bien este soldado era hitita, que era un pueblo que había sido conquistado por los israelitas, no le daba derecho a él, por ser una autoridad, quitarle la mujer a un soldado. No solamente comete adulterio, sino que porque ella queda embarazada de ese adulterio, había que encubrir ese adulterio y no sabían cómo. Entonces no tuvo la peor idea que mandarlo al frente y hacerlo matar por un enemigo de Israel, con la espada del enemigo. En forma traicionera, el ejército se retrae y queda él solo peleando con los amorreos. ¿Y sabe qué? Él se sintió libre después. Pasa el tiempo, él creyó que Dios no se iba a dar cuenta de esta situación. Pasa el tiempo y nace ese bebé. Y cuando nace ese bebé, Dios, Jehová, habla con un profeta llamado Natán y le dicta algo tremendo. De lo que voy a hablarles hoy es de las consecuencias del pecado de David.
Pero yo voy a cambiar ese nombre porque la verdad, la palabra consecuencia significa sentencia y también significa juicio. En aquel entonces habían ciertos pecados llamados de muerte, donde eran sentenciados, y estaba David bajo la ley de Dios, donde el adulterio se sentenciaba con la muerte. Y de eso voy a hablarles. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Les invito que abran su Biblia. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Esto suena medio fuerte para algunos, obvio, también para mí. No crea que estamos libres de las consecuencias o de la sentencia o del juicio. La palabra de Dios dice que el juicio comienza por la casa del Señor. Porque si no comenzara por la casa del Señor, nadie se salvaría. Y muchas veces las consecuencias lo que hace es acercarnos al Señor. Y yo voy a hablar de eso, capítulo 12, versículo 1, yo lo voy a leer de la traducción. Si quieren pueden poner para que alguien lea. Si no, voy a leerlo con traducción, lenguaje, no la traducción, esa. Versículo 1 dice: por tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Habían dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja, que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu ama, sus esposas, los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te hubiera dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, elitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otros hombres, y él se acostará con ellas y a vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de Israel. Versículo 13 dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor,
con la que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió enfermedad mortal al hijo de David, al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo, no escuchara razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso loción, se cambió de ropa, luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus compañeros estaban asombrados. No entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Y dice David, ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que debía llamarlo Jededías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Hasta aquí nomás. Hace unos días yo estaba orando al Señor y mientras oraba, el Señor me traía una imagen fuerte acerca de los pecados de David y de sus consecuencias. Cristo pagó por nuestros pecados. Amén. Pero eso no nos permite a nosotros volver a pecar. La palabra de Dios habla, según dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:7, no se engañen. ¿Cómo dije? ¿No me escucharon? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Primero, quiero contar esto que es una mala noticia para aquellos que no lo entienden. Quiero explicar que hay 3 tipos de personas. Las personas conscientes, las personas inconscientes y las personas ignorantes. El apóstol Pablo dice que Dios pasa por alto los años de vuestra ignorancia. Es decir, que Dios toma al ignorante como una persona que cuando viene a Cristo realmente es inocente. Dios borró todos nuestros pecados. Qué tremendo, ¿no es cierto? Yo hago referencia muchas veces a aquellos que nacieron en un hogar cristiano donde sus padres fueron cristianos. Yo tuve ese privilegio. Pero puedo caer en la inconsciencia. Porque tuve instrucción y saber qué es lo que estaba bien y mal. A veces Pablo y también Pedro lo dice, es mejor pasar por ignorante. Es mejor no saber
que sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, eso es malo. Yo voy a reparar y voy a ponerme un poquito en la historia. Ustedes saben que la teología intenta enseñarnos el conocimiento o el estudio de todo lo que refiere a Dios. Cuando leemos la palabra de Dios en el caso de David, todos señalamos que él cometió dos pecados muy fuertes. Uno fue el adulterio. Si bien la ley era vigente en ese momento, no le daba derecho a tener más de una esposa. Eso dice la Biblia, y aún fue advertido. Pero Dios lo eligió y nosotros no somos quienes para juzgar lo que Dios hace. Ese es el primer punto. El segundo punto, David comete homicidio. Fue el homicida intelectual porque manda a Urías al frente de su ejército para que él muera y todo parezca que fue un accidente, como dicen algunos. Pero había intención. Él ocultó eso. Esos fueron dos pecados muy puntuales. Y la teología enseña, y los que estudian la Biblia saben, y los que leemos, aunque seamos ignorantes, entendemos. ¿O no? Si yo intento estar con la mujer de otro, eso se llama adulterio. ¿O no? En los años de nuestra ignorancia podemos decir, yo no sabía. Pero en el tiempo donde nosotros conocemos el Evangelio y sabemos que eso para Dios es pecado, como dice ahí, de muerte. Codiciar a la mujer del prójimo. También es pecado de muerte el homicidio. Después de que quedó embarazada Betsabé y tiene al bebé, viene Natán de parte de Dios y Dios le dice, le cuenta esta parábola pequeña y le termina diciendo que Dios le había perdonado el pecado, pero que no se libraba de la consecuencia, o sea, de la sentencia. Yo he visto personas que han estado bajo juicio de Dios. Dios te bendiga, Misael. Un lugar, por favor, acomódenlo. Él es el esposo de Daniela que yo les comenté. Seguimos. Cuando nosotros empezamos a mirar lo que significa el pecado de David, lo primero que nos asombra, que él tenía intención de ocultar, y el ocultamiento era un principal motivo del cual el Señor después, a través del profeta, dijo que todo lo que hiciste en oculto ahora va a ser visto en público, y dijo como sentencia, la espada va a estar dentro de tu casa. Y de hecho, que ustedes si leen la Biblia, se van a dar cuenta que David perdió, no sé si 4 o 5 hijos, el último aún después de muerto, que era Adonías. ¿Cómo se llamaba el sátrapa este? Absalón, ahí está, se me había ido el nombre. Absalón, ¿cuántas cosas? Violó a... No, también él violó mujeres, dice la Biblia. Amnón violó a Tamar. Todo lo que él podía haber evitado ocurrió por el pecado oculto. Murieron a una espada. La espada significa juicio, muerte. ¿Quiénes murieron? Las esposas de David, Abigail, un par de ellas más también. Hasta que finalmente, después de todo este lío, él se quedó como su preferida Betsabé. Ahí entendió que no había que cometer adulterio. Recién ahí cometió que él tenía que haber... Usted sabe que los reinos antiguamente
a veces buscaban tener mujeres con diferentes reinos para tener alianzas. Y eso generaba un reino más poderoso, parecido a un imperio. Por eso tenían varias mujeres. Si ustedes leen la historia de Salomón, tenía 700 esposas. Sin embargo, eso no le dio una calidad espiritual buena, sino al contrario. Lo hizo un hombre que en final de su historia, a pesar de que tenemos 3 libros escritos en la Biblia y fue bendecido por Dios, lo vemos que él se desvía. No sé dónde está hoy Salomón. Podría decir que el Señor lo perdonó o no lo sé. Eso lo sabrá el Señor nada más. Sí sé lo que dice acá la palabra de Dios acerca de la consecuencia. Y yo quería nombrarle estos 3 tipos de personas. El que es consciente es aquel que sabe la palabra, que entiende la palabra y evita cometer el pecado. Pero también hay personas que son conscientes, llamémoslas inconscientes en ese caso, que saben la palabra y tienen una mala intención. David demostró que era un hombre consciente y actuó como un inconsciente. Quiso simular que él era inocente. Entonces, ¿qué hizo David en este caso? Él, conociendo la verdad, sabiendo lo que estaba mal, él actuó mal. Él cambió después de todo lo que le ocurrió, después de que vino el juicio, él lo mejoró, lo transformó y él se dio cuenta que a partir de ahí él tenía que cambiar, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando leen el Salmo 51 dice: Señor, crea en mí un corazón puro, limpio, límpiame. Él sabía que su pecado estaba siempre frente a él. Aún así el Señor, a pesar de todo lo que hizo, lo perdona. ¿Por qué? Porque tenía un corazón conforme al del Señor, un corazón arrepentido. Él dijo: Señor, no me importa. Si quieres llevarme mi trono, mi reino, llévatelo, pero no quites de mí tu espíritu. Hoy compartía con un hermano y me decía: ¿cuántos, con tal de no perder su iglesia, su familia, sus bienes, ocultan el pecado? Eso es lo que a Dios le desagrada. Por eso nombré 3 tipos de personas: conscientes, inconscientes e ignorantes. Dije, los ignorantes son aquellos que vienen del mundo sin saber lo que estaban haciendo. Se convierten al Señor y no sabían que eso era malo. El consciente es aquel que sabe. Es más, siendo consciente también es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Tendría mucho que contarles acerca de David porque me gusta, pero había un tercer pecado que cometió David. Y es un pecado donde caen muchos. Y es un pecado muy común en la iglesia. ¿Recuerdan cuando David hizo un censo? Él lo hizo contra la voluntad de Dios. Dios no quería que haga ese censo. El motivo del censo que hizo David era para él ver, sentirse seguro que todo lo que estaba obteniendo lo obtuvo por su capacidad. A Dios le molestó. Y aunque él hizo un sacrificio, a Dios le molestó. A veces hay personas que les gusta agarrar esto y contar las cosas que Dios hace, como que las hace uno. Hay personas que les gusta contar testimonios como que Dios hace lo que ellos dicen, pero Dios nunca va a dejar de hacer lo que Él dice que hay que hacer. A veces hay ministerio de hombres que son más famosos que el mismo Dios. Vamos a ver a fulano. Necesitamos aprender de aquellos hombres de Dios ungidos, pero tenemos que tener cuidado con el censo de David, porque ese censo nos va a confundir. Va a hacer que en el tiempo de gracia, en vez de mirar al Señor, estemos mirando a hombres. Todo tiene su consecuencia.
A veces decimos, Señor, gracias. Nos aferramos a la bendición y no al que te la da. El Señor es el que quiere cambiar nuestras vidas, no lo hacen nuestras cosas, nuestras capacidades. Mucho menos lo vamos a recibir, las bendiciones, por nuestros esfuerzos personales. Yo meditaba esta mañana y digo, Señor, y tenía una clara visión acerca de que a veces miramos hombres como estos famosos, talentosos que vemos, como decía hace un rato de Messi, y yo me comparo, yo no existo. Ni siquiera el metegol le podría ganar. No sé si hoy existe el metegol, ¿no? Sí, sigue existiendo. Bueno, pues ya hay cosas que ya sacaron del planeta, ¿viste? Pero bueno. Y sabe que el Señor te llamó a hacer otras cosas que son mayores que esas. Son mayores. Y cuando nosotros, el segundo enojo más grande que tuvo Dios con David es el que podríamos tenernos con Dios nosotros. Y fue no fue solamente el pecado de adulterio, o sea, lo mismo, adulterio y fornicación lo mismo, trae sus consecuencias. Pero también el homicidio, sino que el Señor dice que lo que más le molestó es por no haber oído o haber tomado en cuenta la palabra de Dios. Y refleja el hecho de que el Señor le dijo, tú sabes que si tú querías más, yo te hubiese dado más. Te di el reino de Saúl, sus mujeres, sus bienes, su territorio, todo. Y si querías otra mujer, hasta aún eso también te lo hubiese dado si fuera eso. No sé, no lo dice exactamente así, pero dice, te hubiese dado lo que tú pidieras. ¿Por qué obtener lo del otro? La palabra adulterio refleja un simbolismo que la Biblia nombra en los 10 mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni siquiera codiciarás sus bienes. Ni siquiera codiciarás su casa. Nada. Porque la mujer es una propiedad adquirida de parte de Dios por la bendición al matrimonio. El feminismo hoy enseña que la mujer no es propiedad del marido. Pero la Biblia dice que sí. La Biblia dice que yo le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. Estoy hablando al matrimonio y a los futuros matrimonios. Dios nos hizo propietarios porque Él es el dueño. Si alguien codicia a mi esposa, está cometiendo adulterio. Si alguien te codicia a vos, si estás casado, está cometiendo adulterio. Este mundo, dirigido por Satanás, nos educa enseñando a codiciar al prójimo. Miramos una novela y decimos, ay, no, que se vaya mejor con otro. Algo así, ¿no? Y estamos deseando el adulterio porque nos entra al corazón. Lo vemos en películas. Lo vemos en nuestras amistades. El adulterio tiene consecuencias. Igual la fornicación, porque lo dice 1 Corintios 6, que deja marcas toda la vida. Cuidado. Ya les hablé de la sentencia. Hay sentencias de estas que también se llaman sentencia de muerte. Que toda alma que pecare, ¿me entendió o no? Se llama
sentencia de muerte. El pecado tiene como fruto la muerte, dice la Biblia. Les voy a dar una buena noticia. Apareció de repente Jesucristo. Y él vio que la humanidad estaba muerta en sus delitos. El propio apóstol Pablo dice en Efesios capítulo, él nos dio vida cuando estábamos disfrutando de nuestro pecado. Sí, porque el pecado es muerte. Estábamos muertos. ¿Sabe? Por las dudas te voy a decir, el diablo te va a decir, qué exagerado. ¿Usted sabe que nada inmundo entrará en el cielo? Y te voy a dar otra buena noticia. Bueno, en ese capítulo dice, los cuales nosotros seguíamos la corriente de este mundo igual que los demás y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que el mundo. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, nosotros aún estando muertos, nos dio vida por medio de Jesucristo y nos trasladó de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa la luz? Abrir los ojos hoy. Y te voy a decir otra buena noticia. Gálatas 2:20 dice, anulando el acta de los decretos que eran contrarios a vosotros, la llevó a la cruz y la clavó en la cruz. Y despojó a los demonios, a los principados. Es una buena noticia. Es una buena noticia para aquellos que conocemos al Señor Jesús o que vamos a conocer a Jesús. Es una buena noticia para aquel que le predicamos que estábamos sentenciados de muerte eternamente y hoy apareció Cristo y Él anula el acta. Es decir, te devuelve una inocencia que no merecías, pero Cristo pagó por eso. Pero éramos inconscientes hasta ahí. Porque en Hebreos dice, pues si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan sacrificios. ¿Qué queda? Una horrenda condenación. Ya de devorar a los adversarios. No se enoje conmigo. ¿Quiere que se lo lea? Hebreos 10, 25, 26. No deje de congregarse como algunos toman por costumbre, tanto más sabiendo que el día del Señor se acerca. Está diciendo, cuidado, advertencia. El consciente tiene la mente en alerta. El consciente no está mirando la televisión a ver qué le atrae o la película o buscando por donde lo lleva la mente. Efesios capítulo 2 decía, aquellos que tienen el pensamiento, el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? No hay luz. Y en la oscuridad podemos hacer de todo. Total, nadie nos ve. Claro que te ve. Te ve el diablo, que es lo que estás haciendo y quiere que hagas, pero también te ve el Señor. Porque Él venció a las tinieblas. Y Él lo que quiere hacer es sacar a luz lo que está escondido. Voy a terminar porque sé que algunos están nerviosos. Se me va a poner nervioso el que escuche. Está de moda decir en algunos ámbitos, ¿qué me va a decir? ¿Que vos nunca cometiste un adulterio? Cuando yo trabajaba en el mercado central, la mayoría de los hombres y las mujeres cometían adulterio. Porque nadie los veía o porque era parte del oficio. En el trabajo había mujeres que eran cafeteras. Venían y te ofrecían vendiendo café, pero tenían un doble trabajo. Ganar la voluntad de estos ricos que tenían sus puestos, entonces tenían sus citas.
Lo sé porque yo trabajé. Gracias al Señor me libró de eso. Pero Satanás utiliza en cualquier ámbito el adulterio como algo común, la fornicación. Si ustedes leen la Biblia, la fornicación no era solamente tener una relación con una prostituta, sino el exagerado cariño que se le tenía a una mujer que era cuidada, porque perdían su honor, su dignidad, cuando perdían la virginidad. El Señor marca esto como una enseñanza de temor, para que nosotros amemos la santidad. Dios te perdona si te estás arrepentido. Dios te perdona, es lo que leí antes. Dios te libra si estás ahí. No sé si de todas las consecuencias. Personas adquirieron, yo conocí HIV, se arrepintieron pero se murieron de HIV. Personas cometieron un homicidio, se arrepintieron pero tengo que ir a la cárcel. No todas las consecuencias que nosotros vemos se van a ser libradas. Hay justicia detrás de cada uno de los delitos y algunos de ellos son de muerte. Por eso el Señor advierte, cuidado, abre los ojos. Satanás ha nublado el entendimiento de los hombres para que no les alumbre la luz del Evangelio. Y hoy quiero predicar a la iglesia. No hay avivamiento, mi hermano, cuidado, lo que voy a decir quiero que lo sepas con todo el corazón. No hay avivamiento sin arrepentimiento. No es una ola de un mover de gozo y de alegría y de buenas bandas y buenos mensajes. Eso no es avivamiento. El avivamiento es cuando la iglesia se postra y empieza a decir, Señor, ahora estoy arrepentido de mis errores. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Mirate al espejo y decís, Señor, ¿qué he hecho? Yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. ¿Hasta cuándo vas a ocultar tu pecado? Señor dice, tráelo a la luz. Líbrate del mal. Miro a David, Señor, mírame ahora. Y ve si hay perversión en mi corazón. David no tenía a Jesús. No tenía el Espíritu como lo tenés vos. David estaba buscando a Dios. Y él sabía que a Dios no le agradaba lo que había hecho. Nosotros somos más responsables que David, porque tenemos al Espíritu Santo, del cual nos está hablando todo el tiempo y hacemos oídos sordos a su voz. Un avivamiento no es un congreso de gente felices. El avivamiento es para la iglesia, no para el mundo. El avivamiento es para que aquellos que estaban en pecado les vino el juicio y despertaron. Dijeron, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy angustiado de mí mismo, Señor. ¿Cuánto te fallé en mi vida? Sé que el Señor me perdona, eso ya lo sé. No alcanza con el perdón, mis hermanos, sino que hay que agradarle a Dios. No alcanza con que alguien te diga, el Señor te perdonó. Ah, no, pero este pastor está pasado de vuelta. No, déjalo. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo te lo cito versículo por versículo. Lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo te quiero decir. Yo quisiera decirte, vamos pum para arriba, salgamos de aquí contentos, saltando. Y te estoy ocultando que estás envenenado, que te vas a morir en tu pecado. En el año 68 conocí a Jesús. En el año 71 me bauticé. Nunca me aparté. Desde que yo conocí a Jesús, y diría más, desde que me bauticé, cientos de mis amigos se apartaron. Y ninguno de aquellos, y algunos de ellos murieron por el suicidio. Muchos se enfermaron. Y durante toda mi vida pensé, Señor, líbrame del mal. El Señor me dijo, para librarte, no te apartes.
ni a diestra, ni a siniestra. Claro que nos sentimos seducidos como... Y hablaba con alguien que me dijo, a veces vemos que ese que es un poquito rebelde le va bien. Claro, la Biblia será para algunos nada más. Yo me acuerdo cuando era chico, bueno, pero el apóstol Pablo era apóstol. Decía así. Juan era Juan, por algo está en la Biblia. Lo que menos me imaginé es que Dios me dio ese ejemplo a seguir. Saber quién era Pablo, quién era Juan, quién era Pedro. Nosotros no tenemos la Biblia para leer una frase linda y después publicarla como muchos publican sus textitos en su estado, pero no viven lo que dicen. Y yo no soy quien para juzgar, yo digo de mí mismo. A veces me da vergüenza publicar. Señor, si yo ando juzgando, ¿cómo voy a hacer que yo hable del que juzga? Hermano, ¿no te cayó la ficha todavía? ¿No despertaste? Termino con esto y voy a decirles, si algo el Señor me llamó este día, a que Dios dice en Crónicas, que Él puede limpiar la consecuencia de tu pecado. Segunda Crónicas, un versículo muy conocido, 7:14, dice, si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se humillare. Primera cosa, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. Nos damos cuenta, porque una persona, no es que Dios te está humillando, vos tenés que humillarte. Ese es el problema, es que como yo me tengo que humillar, me cuesta. Ay, me cuesta humillar. Si mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, se humillare, o si se humillare mi pueblo, estamos diciendo lo mismo. ¿Qué más dice? Y oraré. ¿Estás orando? ¿Te humillas y estás orando? Yo me doy cuenta cuando una persona ora porque viene quebrantado. ¿Cómo está, pastor? Hablé con el Señor hoy y está su corazón quebrado. Y oraré. ¿Y qué más dice? Y buscaré su rostro. Si nosotros buscamos el rostro de Dios, vamos a esperar que el Señor nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Quizás ya nos lo dijo, pero no lo estamos haciendo. Porque Dios te está diciendo, deja de hacer lo que está mal, o te está diciendo, búscame. No estoy acusando de pecado a nadie, simplemente esto es una cuestión de evitar consecuencias. ¿Y qué más dice? La cuarta. ¿Qué más dice? Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa? Alguien que me diga qué significa convertirse del mal camino. Dejar de hacer lo que está mal. Ah, no, yo hablé con Dios, pero está en adulterio. Y el Señor me dijo, es tu propia mente, ni siquiera Dios te va a decir que hagas algo considerándote cuando le faltas el respeto ante los ojos de Dios, ocultándote de la palabra que Dios te está diciendo. No se olvide de David, el pecado, la consecuencia vino porque él sabía lo que estaba haciendo mal y no quiso oír ni hacer lo que Dios dijo. Si te convirtiera en tus malos caminos es tomar una decisión. Yo quisiera en esta mañana que los que quieran tomar una decisión se levanten y vengan aquí después. Pero dice, entonces, dice la palabra, oiré. ¿Qué dice? Pastor, a usted que Dios lo escucha. Si yo no me arrepiento de esa manera, tampoco a mí me va a oír. Entonces oiré, perdonaré su pecado y te libraré de la consecuencia.
vas a alcanzar la misericordia de Dios si te humillas, si oras, si buscas su rostro y te conviertes. Les invito a cerrar sus ojos. Si quieren, pónganse de pie. Si alguno se quiere poner de rodillas, hágalo. Señor, perdónanos. Señor, perdóname. Porque yo no soy el dueño de esta gente. Tú eres el dueño. Y tú me pusiste como referente para que te conozcan. Señor, en este tiempo tan difícil, sabemos que tu poder viene para salvar y sanar. Pero no haber avivamiento a la iglesia sin convicción de pecado y arrepentimiento. Espíritu Santo, perdóname. Señor, por haber ocultado o simulado muchas veces. Señor, que tu perdón llegue a mí. Te ruego, Señor, que la sangre de Cristo esté vigente para perdonarnos, para limpiarnos. Espíritu Santo, convence de pecado, convence de juicio y de justicia. Señor, quiero entrar en tu corazón hoy. Mira mi corazón y ve lo que yo he oculto y arráncalo de mi ser. No pretendo ocultar más nada. Señor, mis ojos son la lámpara de mi alma. Si he mirado algo obsceno, impuro, Señor, y he tocado con la vista, con mis oídos, con mis manos, y yo te pido perdón, Señor. Y quiero, Señor, que esta congregación sea totalmente redimida de sus errores. Y podamos vivir, Señor, un mover sobrenatural. Un mover donde veamos, Señor, tu gloria permanente. Espíritu Santo, ven sobre la iglesia, sobre cada joven, niño, anciano. Señor, y aquellos que escuchan este mensaje donde estén, Señor, puedan decir, Señor, también tócame a mí, Señor, porque reconozco mis errores y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Por eso, Padre, en esta mañana te ruego que tú toques el corazón de los que estamos aquí. Y si hay alguien, Señor, que reconoce sus errores, Señor, no necesitamos que lo diga públicamente los pecados, pero sí identificar que están arrepentidos, que no quieren volver a eso. Señor, mira el corazón. Si tú vinieras hoy a buscar a tu iglesia, vas a venir a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Siento la convicción que el Espíritu Santo se está derramando sobre tu vida ahora. Se está derramando sobre tu corazón ahora. Y está convenciendo tu corazón. Y te está diciendo, este es tu momento para cambiar. Escúchame a mí, dice el Señor. No escucha a los demás, solamente a mí. Porque el único que te puede salvar es el Señor.
Si tú en esta mañana estás arrepentido o arrepentida, yo te invito a que vengas aquí adelante. Si tú quieres pedirle perdón a Dios por tus errores, Él te los va a perdonar. Pero dice la palabra de Dios que si confesamos y creemos en nuestro corazón, entonces el Señor nos perdona. Yo te invito, deja tu asiento. Vení al Señor esta mañana. Venite aquí adelante. Quiero orar por ti. Si le entregaste tu corazón y te falta, tienes debilidad, decirle: Señor, esta debilidad quiero vencerla, Señor. No importa, yo también me quiero poner ahí. ¿Sabes por qué? Porque somos hombres donde el diablo ha tratado de convencernos. Te equivocaste. Dios puede reparar tu vida.